Alexander entrecerró los ojos contra el sol del final de la tarde, sus rayos dorados filtrándose a través de los árboles en ciernes del parque. Se sentó rígido en un banco de madera desgastado, un periódico apretado entre sus manos, sus bordes arrugándose bajo su agarre cada vez más fuerte. No lo estaba leyendo, ni siquiera había echado un vistazo a los titulares que proclamaban algún drama político distante. Sus ojos estaban en otra parte, recorriendo la colorida multitud de visitantes del parque, corredores en spandex brillante, parejas de ancianos arrastrando los pies por los caminos de grava, niños persiguiendo palomas con chillidos alegres. Y entonces ahí estaba ella, una silueta familiar, emergiendo del caleidoscopio de movimiento, cortando el caos como un recuerdo hecho carne. Catherine. No necesitó una segunda mirada para saber que era ella. 15 años habían pasado, 15 largos años, y sin embargo la reconocería en cualquier lugar entre miles, la misma curva gentil de su rostro, el mismo paso elegante que parecía deslizarse en lugar de pisar, la misma bondad tranquila que irradiaba de sus ojos color avellana. Llevaba un abrigo azul claro desabrochado, a pesar del frío de principios de primavera, y su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto, mechones revoloteando libres en la brisa. Parecía temporal, casi sin cambios, casi. Había algo diferente en ella ahora, algo que Alexander no podía ubicar al principio, un cambio sutil en la forma en que se comportaba, una confianza recién descubierta, una fuerza tranquila, que no había estado allí cuando habían compartido una vida juntos. Y entonces los vio, los niños que la seguían, 3 niños, 2 mayores, larguiruchos y torpes, tal vez de 14 años más o menos, su cabello oscuro despeinado y sus voces elevándose en una discusión juguetona sobre una pelota de fútbol que pateaban entre ellos. El tercero era mucho más joven, no más de 5 años, agarrado a su mano con dedos gorditos, sus ojos abiertos absorbiendo el mundo mientras caminaba tambaleándose. Alexander se congeló, el periódico deslizándose ligeramente en su agarre, su aliento atascado en su garganta, agudo y frío, como si el aire mismo se hubiera convertido en hielo. Catherine y niños, no podía ser. Su mente giró, buscando alguna explicación, algún ancla para soportar el repentino vértigo del momento. ¿Eran los hijos de su hermana, de una amiga? Pero no, había demasiado en la forma en que los miraba, la inclinación tierna de su cabeza mientras se inclinaba para escuchar los balbuceos del más joven, la suave risa que daba mientras los niños mayores se empujaban entre sí. Era la mirada de una madre, inconfundible y profunda. Los recuerdos se estrellaron sobre él como una ola gigante, helada e implacable. Su matrimonio parpadeó ante sus ojos, esos primeros años de esperanza, las tardes tranquilas pasadas soñando con una familia, la forma en que el rostro de Catherine se iluminaba al ver un cochecito que pasaba. Luego los días más oscuros, las interminables visitas al médico, las paredes blancas estériles de las clínicas, los especialistas con sus voces recortadas y ojos compasivos, pronunciando el veredicto, infertilidad, inexplicable, irreversible. Alexander aún podía sentir el peso de su propia desesperación, la forma en que lo había aplastado, lo había vuelto hacia adentro. Recordó sus lágrimas, la forma en que se había acurrucado en su sofá, sus suaves sollozos llenando el silencio que él no podía romper. Y recordó el final, los papeles de divorcio firmados en una neblina de resignación, la creencia de que era inevitable, que no podían sobrevivir al vacío donde sus sueños habían vivido una vez. Disculpe, señor, ¿ha terminado con eso? La voz lo devolvió al presente. Una adolescente estaba frente a él, su mochila colgada sobre un hombro, señalando el periódico. Alexander parpadeó, desorientado, luego se lo entregó con un sí, claro murmurado. Ella le lanzó una sonrisa rápida y se alejó corriendo, dejándolo solo de nuevo con el caos de sus pensamientos. Se pasó una mano por su cabello canoso, tirando de los mechones, como si pudiera extraer algo de claridad del gesto. Su corazón latía irregularmente en su pecho. Necesitaba calmarse, pensar esto bien. Tal vez estaba sacando conclusiones precipitadas, tal vez esos niños no eran suyos.
Pero incluso mientras trataba de convencerse a sí mismo, la duda lo mordía, el parecido estaba ahí, los mayores tenían sus pómulos altos, su mirada firme. El pequeño, Dios, el pequeño incluso tenía su sonrisa, esa misma inclinación torcida que solía alegrar las mañanas de Alexander. Se levantó abruptamente, sus rodillas protestando después de demasiado tiempo en el banco duro. El sol se estaba poniendo más bajo ahora, pintando el cielo con rayas de naranja y rosa, proyectando largas sombras por todo el parque. Catherine y los niños se estaban alejando hacia el patio de recreo cerca del estanque. Podía oír su risa débilmente en el viento. Uno de los niños mayores gritó, «Apuesto a que puedo balancearme más alto que tú», mientras que el más joven tiraba del abrigo de Catherine, quejándose, «Mamá, empújame, mamá». La palabra golpeó a Alexander como un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, agarrándose al borde del banco para apoyarse. Así que era verdad, ella tenía hijos, tenía una familia después de todo lo que habían pasado, después de todos los años que él había pasado convenciéndose de que ella había sufrido tanto como él. Ella había encontrado un camino a seguir y él no. La vio arrodillarse junto al columpio, levantando al niño más pequeño en el asiento con una facilidad practicada. Su voz se escuchó débilmente cuando dijo, «Agárrate fuerte, Sammy, aquí vamos». Los niños chillaron de alegría mientras ella le daba al columpio un suave empujón, su sonrisa cálida y desprevenida. Los niños mayores ya estaban trepando a los columpios más altos, desafiándose unos a otros con una temeraria bravuconada adolescente. La garganta de Alexander se tensó. Debería irse, debería darse la vuelta, caminar de regreso a su auto, conducir a su apartamento vacío y dejar que este momento se desvaneciera en el pasado, donde pertenecía. Pero sus pies no se movían, necesitaba saber más, cómo había sucedido esto, cuándo, quién era el padre, se había vuelto a casar. Las preguntas ardían en su mente, cada una más aguda que la anterior. «Oye, Alex, ¿estás bien por ahí?» Se estremeció, girándose para ver a un anciano en el banco de al lado, su rostro curtido arrugado de preocupación. Era el señor Hargrove, un habitual del parque, que había empezado a charlar con Alexander en sus visitas ocasionales. Los ojos del hombre lo estudiaron por encima del borde de sus gafas. «Sí, estoy bien», mintió Alexander, forzando una sonrisa tensa, «solo perdido en mis pensamientos». «Parece más que eso», dijo el señor Hargrove con un gruñido sabio, asintiendo hacia Catherine y los niños, «¿Alguien que conoces?» Alexander vaciló, luego sacudió la cabeza, «Ya no». El anciano tarareó pensativamente, pero no insistió, Alexander estaba agradecido por eso, no tenía las palabras para explicar, ni al señor Hargrove, ni a sí mismo. El sol se deslizó por debajo del horizonte y las luces del parque se encendieron, bañando la escena con un brillo suave y artificial. Catherine estaba reuniendo a los niños ahora, cepillando la tierra de las rodillas del más pequeño, mientras los dos mayores discutían sobre quién había ganado su concurso de columpios. Ella parecía feliz, completa. Alexander sintió una punzada de algo que no podía nombrar, arrepentimiento, envidia, anhelo, todo enredado en un nudo debajo de sus costillas. Estaba solo, la realización lo golpeó más fuerte que nunca. La ciudad se extendía a su alrededor, tragada por la oscuridad, y sintió su vacío reflejado dentro de él. Todos estos años se había lanzado a su trabajo, persiguiendo ascensos, elogios, la oficina de la esquina con la vista. Se dijo a sí mismo que era suficiente, que no necesitaba nada más. Pero viendo a Catherine con sus hijos, vio la mentira que había estado viviendo, nada de eso importaba, ni los títulos, ni el dinero, sin familia, sin hijos, sin amor. Los recuerdos inundaron a Alexander en olas implacables, arrastrándolo de vuelta a los días en que su amor por Catherine había sido un fuego que consumía todo lo demás. Todo había comenzado en una exposición de arquitectura, una galería bulliciosa llena de modelos elegantes de torres de cristal y planos clavados en paredes blancas.
Ella había estado parada junto a una exhibición de diseños urbanos sostenibles, su cabello castaño atrapando la luz, sus ojos color avellana brillantes de curiosidad. Una joven doctora rebosante de energía y compasión le había hecho una pregunta sobre uno de sus bocetos, algo sobre techos verdes, y él había quedado enganchado. Él, un aspirante a arquitecto con grandes sueños de remodelar horizontes, había encontrado en ella un alma gemela. Estaban unidos por una pasión compartida por la vida, un hambre de crear algo perdurable, algo que los sobreviviera a ambos. Su noviazgo fue un torbellino de conversaciones nocturnas con vino barato, paseos por las calles adoquinadas de la ciudad y bocetos de casas imaginarias que construirían juntos. En un año, se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado, ella con un vestido blanco sencillo, él con un traje prestado, ambos sonriendo como tontos. Su apartamento se convirtió en su fortaleza, un tercer piso sin ascensor, con techos altos y ventanas anchas que daban a un patio tranquilo, sombreado por un solo roble nudoso. Las paredes estaban desnudas al principio, pero pronto colgaron sus planos junto a sus certificados médicos, un testimonio de sus sueños. Se sentaban en el sofá hundido que habían comprado de segunda mano, con las piernas de ella sobre las de él, y hablaban del futuro, de los niños, del sonido de la risa resonando en los suelos de parqué, de los piececitos dejando manchas en la mesa de café de cristal. Pero el tiempo pasó y el futuro que habían imaginado se negó a tomar forma. Los meses se convirtieron en años y las preciadas 2 líneas en una prueba de embarazo nunca aparecieron. La primera visita al médico fue casual, casi optimista, estas cosas llevan tiempo, había dicho la mujer, ajustándose las gafas con una sonrisa tranquilizadora. Pero luego vinieron más visitas, más pruebas, análisis de sangre, ecografías, gráficos llenos de números que ninguno de los dos entendía. La esperanza se erosionó en desesperación, la fe en una decepción hueca que se asentó entre ellos como polvo. El veredicto final llegó en una oficina estéril, pronunciado por un especialista de pelo gris, cuya voz era demasiado tranquila, demasiado clínica, infertilidad inexplicable. Me temo que hay poco más que podamos hacer de forma natural. Las palabras destrozaron sus sueños cristalinos, frágiles como un castillo construido sobre arena, dejando solo fragmentos irregulares a su paso. Alexander recordaba cómo Catherine lloraba por la noche, con la cara enterrada en la almohada para amortiguar el sonido. Él se acostaba a su lado en su cama grande, las sábanas frías contra su piel, y la alcanzaba, sus brazos la rodeaban temblorosa, su aliento entrecortado contra su pecho, y él susurraba: «Está bien, lo resolveremos», aunque no lo creyera. Intentaba consolarla, ser su ancla, pero se sentía impotente, a la deriva en su propia tormenta. Su sufrimiento era más silencioso, más interno, siempre había soñado con un hijo que heredara sus ojos oscuros o su mandíbula obstinada, una personita que le tirara de la manga y lo llamara papá con admiración de ojos abiertos. Ese sueño se había arraigado profundamente en él, una necesidad que no podía sacudirse. Una noche, durante una cena de sobras frías que ninguno de los dos tenía energía para calentar, Catherine mencionó la FIV, su voz era tentativa, un hilo frágil de esperanza. «Podría funcionar, Alex. He estado leyendo sobre ello, hormonas, transferencias, es una oportunidad». Él asintió, con el tenedor a medio camino de su boca: «Sí, intentémoslo». Era un salvavidas, una luz parpadeante en el reino oscuro de su desesperación, y lo aprovecharon con ambas manos. La clínica se convirtió en su segundo hogar, un laberinto de pasillos estériles que olían a antiséptico y café rancio. La recorrieron juntos, Catherine soportando inyecciones hormonales que la dejaban magullada e irritable, Alexander sosteniéndole la mano durante procedimientos que la hacían estremecerse. Cada intento era un ciclo de espera insoportable, días que se convertían en semanas, puntuados por llamadas telefónicas con enfermeras cuyas voces se volvían más pesadas con cada resultado negativo. El primer fracaso fue un puñetazo en el estómago, el segundo una grieta en sus cimientos, al tercero apenas hablaban en el camino a casa, el silencio entre ellos más espeso que la niebla del exterior. Una tarde lluviosa.
Una tarde lluviosa, después de otra llamada confirmando otra pérdida más, Catherine se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblando alrededor de una taza de té astillada. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz apenas un susurro. «No puedo hacer esto más, Alex», dijo, mirando el vapor, «no puedo seguir torturándome ni a ti. Tal vez esto no es para nosotros, tal vez estamos destinados a ser solo nosotros dos». Alexander se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Él también estaba cansado, agotado por las noches de insomnio, la tensión constante, la culpa que lo carcomía cada vez que la veía estremecerse ante una aguja. Se sentía como un fracaso, incapaz de darle la única cosa que ella más quería, incapaz de arreglar lo que estaba roto. Pero sus palabras despertaron algo más profundo, una decisión que había estado enterrando durante meses, demasiado asustado para expresar. Miró hacia otro lado, a través de la ventana con rayas de lluvia, y dijo, «No puedo vivir sin hijos, Catherine». Su voz se quebró, revelando el peso de ello. «Quiero ser padre, no puedo imaginar mi vida sin eso, no sé cómo dejarlo ir». Ella no respondió de inmediato, la cocina estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Cuando finalmente se giró para mirarla, ella lo estaba observando, sus ojos brillando con lágrimas, pero firmes con una comprensión dolorosa. «Está bien», dijo simplemente, su voz suave pero resuelta. No había ira en ella, ni culpa, solo la aceptación silenciosa de una verdad que ambos habían estado rodeando. El divorcio se coló como una inevitabilidad, una marea lenta que no podían superar. Alexander fue quien lo impulsó, aunque le doliera hacerlo. No podía permanecer en una vida donde su anhelo más profundo permanecería insatisfecho, sentía que lo quebraría, lo erosionaría hasta convertirlo en alguien amargado y vacío. No culpó a Catherine, ¿cómo podría? Ella no había elegido esto más que él, culpó al destino, a los médicos con sus gráficos inútiles, a sí mismo por no ser suficiente. Se separaron sin alardes, sin discusiones a gritos, sin acusaciones lanzadas por la habitación. Una vez se habían amado ferozmente, por completo, pero el obstáculo entre ellos se había convertido en una montaña que ninguno podía escalar. El día que se mudó, el apartamento se sentía cavernoso sin ella. Empacó su mesa de dibujo, sus libros, sus bocetos inacabados de casas de ensueño y dejó atrás la vida que habían construido. Ella estaba parada en la puerta mientras él cargaba la última caja en su auto, con los brazos cruzados contra el frío. «Cuídate, Alex», había dicho, su voz apenas audible por encima del zumbido del motor. Él asintió, incapaz de mirarla a los ojos, y se alejó. Después del divorcio, Alexander se lanzó a lo único que le quedaba, su trabajo. La arquitectura se convirtió en su refugio, una forma de ahogar el dolor aullante y la soledad que resonaban en sus noches. Aceptó proyecto tras proyecto, extensas casas suburbanas con céspedes cuidados, relucientes centros comerciales llenos de escaparates de cristal, imponentes edificios de oficinas que rozaban el horizonte de la ciudad. Sus manos se movían incansablemente sobre las mesas de dibujo, trazando líneas y ángulos hasta que sus dedos se acalambraban, el tenue olor a grafito y tinta lo conectaba a tierra. Cada estructura terminada era un triunfo, un monumento a su disciplina, a su impulso, pero ninguna de ellas llenaba el espacio vacío en su pecho. Las casas que construyó estaban vacías de la risa que una vez había imaginado, las oficinas zumbaban con extraños que nunca sabrían su nombre. El éxito se acumuló a su alrededor, premios en su estantería, un elegante apartamento en el centro con vista al río, pero era algo frío y quebradizo, incapaz de calentar el vacío donde Catherine había estado una vez. Intentó seguir adelante, había mujeres inteligentes y hermosas, que se reían de su humor seco o admiraban su mente aguda. Una abogada con ingenio rápido que compartía su amor por el jazz, una pintora con rizos salvajes que dejaba manchas de color en la manga de su camisa durante las conversaciones nocturnas.
Pero ninguna de ellas era ella, ninguna tenía su fuerza tranquila, su forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba, su capacidad para ver a través de su exterior protegido al hombre que había debajo. Cada relación se desvaneció, dejándolo más seguro de su error. Había dejado ir a Catherine, convencido de que no podía vivir sin la paternidad, solo para darse cuenta demasiado tarde de que no podía vivir sin ella. La ironía lo carcomía, una píldora amarga que tragaba solo en la oscuridad. Los recuerdos se cortaron abruptamente, como una película atascada en su proyector, y Alexander se encontró de vuelta en el presente, el frío de la noche del parque filtrándose en sus huesos. Catherine y sus hijos habían desaparecido más allá del patio de recreo, su risa desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. No podía quedarse ahí paralizado por las preguntas, necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo había construido la vida de la que se había alejado. Su mente de arquitecto se activó, metódica y precisa, comenzaría con las personas que podrían saber, los hilos que aún conectaban su pasado desentrañado. Primero, se puso en contacto con Susan, la antigua colega de Catherine del hospital. Se habían reunido con ella para tomar un café un par de veces después del divorcio, cuando la cortesía aún enmascaraba el dolor. La voz de Susan crepitó a través del teléfono, cálida y familiar, mientras intercambiaban cumplidos sobre el clima y su nuevo ascenso. Alexander mantuvo su tono casual, dirigiendo la conversación con suavidad. ¿Cómo está Catherine estos días?, preguntó, apoyándose en la encimera de su cocina, un vaso de whisky intacto sudando en su mano. Oh, Katy está muy bien, dijo Susan alegremente, sigue siendo la misma dinamita de siempre, trabaja duro en el hospital, pero nunca lo sabrías por su actitud, siempre tan positiva. Sus hijos son maravillosos, aunque todos muy diferentes, pero muy inteligentes. Esa mujer nunca se queja, simplemente mantiene todo funcionando como un reloj. El agarre de Alexander se tensó en el vaso, las palabras de Susan lo quemaban, sus hijos, la frase era una hoja, y luego vino el giro, ella lo hace todo sola. Sola, repitió, su voz se quebró ligeramente, se aclaró la garganta para disimularlo, no hay marido en la foto. Entonces Susan se rió, un sonido ligero y sorprendido, no, ¿por qué iba a tenerlo? Katy solo se preocupa por esos niños, nunca he visto a nadie más a su alrededor, ni un novio, ni una pareja, ella se encarga de todo sola, siempre lo ha hecho. Su tono era de admiración, pero para Alexander se sintió como un reproche silencioso, un recordatorio de lo que había abandonado. Le dio las gracias, colgó y se quedó inmóvil, el whisky temblando en su mano. Sin marido, sin volver a casarse, la esperanza parpadeó en su pecho, irracional y salvaje. Si ella estaba sola, ¿podrían esos niños ser suyos? Pero el cómo, la imposibilidad de ello, se enrolló alrededor de su mente, apretándose con cada respiración. A continuación, llamó a Mako, un viejo amigo de la familia que había sido una presencia constante durante su matrimonio, un hombre corpulento con habilidad para cortar tonterías. Mako los había tratado como a sus propios hijos, organizando barbacoas en su patio trasero desordenado, ofreciendo consejos no solicitados con botellas de cerveza. Si alguien sabía la verdad, sería él. Alexander marcó, con las palmas húmedas, su voz firme mientras comenzaba, «Hola, Mako». «Hola, Mako, ¿cuánto tiempo sin verte?» «¿Cómo te va, Alex?» La voz de Mako resonó a través de la línea, áspera pero cálida. «Diablos, es bueno saber de ti, todavía estoy dando guerra, las rodillas están destrozadas, pero la parrilla sigue caliente. ¿Cómo te trata la vida estos días?» Intercambiaron charlas triviales, el último viaje de pesca de Mako, el proyecto más reciente de Alexander. Antes de que Alexander impulsara la conversación, su pulso latía en sus oídos. «Me encontré con Catherine el otro día, la vi con unos niños, ¿qué pasa con eso?» El silencio se extendió a través de la línea, denso y pesado. Alexander contuvo la respiración, el receptor resbaladizo contra su mejilla. Cuando Mako finalmente habló, su tono era cuidadoso, medido. «Katy es increíble, Alex. Ella ha criado a 3 niños sola. Ha sido difícil,
Dios sabe que lo ha sido, pero ella se las arregla, siempre lo hace. No entiendo, murmuró Alexander, más para sí mismo que para Mako. Su voz se quebró, cruda y desprotegida. ¿Cómo es posible? No podíamos tener hijos. Los médicos dijeron. La vida es complicada, interrumpió Mako, sus palabras lentas, deliberadas. Katy es una mujer fuerte, más fuerte que la mayoría. Ella hizo todo lo posible para que funcionara. Hubo una pausa, un susurro, como si Mako se moviera en su silla. Alexander vio la oportunidad, su mente acelerada. ¿Los adoptó? ¿Es eso? Otra vacilación, más larga esta vez. Bueno, dijo Mako al fin, digamos que no hubo adopción, pero tienen su apellido, Miller, los tres. Las palabras golpearon a Alexander como un puño en el esternón, dejándolo sin aliento. Se dejó caer en una silla, el teléfono temblando contra su oído. Su apellido, Catherine Miller. Si eran Miller, significaba que ella los había dado a luz, los había llevado, los había nombrado. Pero, ¿cómo? Su mente buscaba apoyo. ¿Había avanzado la medicina en los años desde su divorcio, encontrando una forma de superar su infertilidad? Gracias, Mako, logró decir, su voz ronca. Fue bueno hablar contigo. Cuídate, Alex, respondió Mako, con una nota de preocupación persistente, mientras la llamada terminaba. Alexander dejó el teléfono, mirando fijamente la pared. Las piezas no encajaban, aún no, pero estaban empezando a formar una figura, sombría e incompleta. Catherine sola, criando a 3 niños con su apellido, sin marido, sin adopción, solo ella y los niños que había visto en el parque. Necesitaba más, documentos, registros, algo concreto. El arquitecto en él exigía precisión, pruebas, pero el hombre en él, el que nunca había dejado de amarla, solo quería verla de nuevo, para hacer la pregunta que le quemaba la garganta, ¿cómo? Alexander sabía que no podía desentrañar este enredo solo. Su mente daba vueltas con teorías a medio formar y esperanzas desesperadas, pero necesitaba perspectiva, alguien que pudiera ver lo que él no podía. Eso significaba Raymond, su mejor amigo desde la universidad, el que lo había apoyado en cada tormenta, incluso en los restos de su divorcio. Raymond tenía la habilidad de atravesar la terquedad de Alexander, su sensibilidad silenciosa, un contrapunto a su implacable impulso. Si alguien podía ayudarlo a darle sentido a esto, era él. Se reunieron en un pequeño café escondido en una calle lateral, su toldo descolorido ondeando en la brisa. El aire olía a café tostado y azúcar quemada, y el tintineo de tazas de porcelana llenaba el espacio. Alexander se deslizó en un puesto frente a Raymond, su amigo se veía casi igual, gafas de montura metálica posadas en su nariz, una mata de pelo despeinado empezando a encanecer, una camisa de franela arremangada, pero sus ojos, afilados y conocedores, se fijaron en Alexander con una intensidad que lo hizo inquietarse. Vi a Catherine, soltó Alexander, saltándose la charla habitual. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa de madera rayada, su café intacto. Tenía niños con ella, 3 niños. No puedo dejar de pensar en eso, Ray. Tengo sospechas, preguntas, necesito saber qué está pasando. Raymond dejó su taza lentamente, el vapor elevándose entre ellos. Suspiró, un sonido largo, cansado, que llevaba el peso de los años. Sabes, Alex, dijo, su voz baja, siempre pensé que cometiste un error al divorciarte de Katy. Ella te amaba, realmente te amaba, más de lo que jamás le diste crédito. Alexander se estremeció, la culpa retorciéndose en su interior como un cuchillo. Miró la mesa, trazando una grieta en la madera con la punta del dedo. Lo sé, admitió, su voz áspera. Sé que lo hizo, pero en aquel entonces, pensé que no podía ser feliz sin hijos. Pensé que era lo único que importaba. ¿Y eres feliz ahora? La pregunta de Raymond fue suave pero penetrante, como un bisturí deslizándose más allá de las defensas.
Alexander se congeló, su respiración atrapada, el silencio se extendió pesado y acusador. No pudo responder, no honestamente. Su vida era una cáscara estéril de logros, un marco hueco sin calor en su interior. Raymond no esperó una respuesta, se reclinó, cruzando los brazos. Escucha, Alex, no sé todos los detalles, diablos, no sé ni la mitad de lo que ella ha pasado, pero puedo decirte esto, no es tan simple como parece. Katy ha pasado por mucho más de lo que puedes imaginar, ha luchado por su felicidad, y esos niños, son su mundo, no arruines eso para ella. No estoy tratando de arruinar nada, respondió Alexander, su voz elevándose antes de que se detuviera. La bajó, mirando alrededor del café para ver si alguien se había dado cuenta. Solo quiero la verdad, Ray. Tengo derecho a saber si esos niños. Se detuvo, las palabras enredándose en su garganta. Si son míos. Los ojos de Raymond se entrecerraron, escrutándolo con una mirada que hizo que Alexander se sintiera pequeño. Un derecho, repitió, la incredulidad impregnando la palabra. ¿Qué derecho tienes, Alex? Te alejaste de ella, elegiste irte, para perseguir un sueño de paternidad que no la incluía. Tuviste tu oportunidad, años de ella, y la perdiste. Tal vez deberías dejarla en paz. No puedo, susurró Alexander, sus manos apretadas en puño sobre la mesa. No puedo dejarlo así, hay demasiado en juego, demasiado que no entiendo. Necesito saber, aunque me mate. Raymond suspiró de nuevo, frotándose la mano por la cara. Está bien, dijo al fin, su tono resignado. Te lo he advertido, pero recuerda esto, a veces la verdad duele más que la duda, no siempre trae alivio, puede destrozarte de nuevo. Recogió su café, tomó un sorbo y añadió, solo no digas que no te lo dije. La conversación dejó a Alexander tambaleándose, una tormenta de confusión y resolución luchando en su interior. Las palabras de Raymond picaron, cada una un espejo que reflejaba las elecciones que había hecho, la vida que había perdido. Había perdido su oportunidad, de eso no había duda, pero alejarse ahora, dejar este misterio sin resolver, se sentía como abandonar algo vital, algo que no podía nombrar. El único camino a seguir era a través de la propia Catherine, ella tenía las respuestas y él tenía que enfrentarla. Le llevó horas reunir el valor para llamar. Caminó por su apartamento, los pisos de madera crujiendo bajo sus pasos inquietos, el teléfono un peso de plomo en su bolsillo. Cuando finalmente marcó su número, aún grabado en su memoria después de todos estos años, su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría romperle las costillas. La línea sonó una, dos veces, y luego su voz llegó, suave y familiar, cortando los años como una hoja. Hola, Katy, dijo Alexander, con la boca seca como papel de lija. Las palabras salieron torpes y apresuradas. Soy Alexander. Necesitamos hablar. El silencio crepitó en la línea, extendiéndose tanto que pensó que ella colgaría. Su pulso retumbaba en sus oídos, cada segundo una eternidad. Luego, débilmente, ella dijo, está bien. Su tono era cauteloso, ilegible, pero fue suficiente. Acordaron reunirse en 2 días, en un café tranquilo en las afueras de la ciudad, un lugar neutral lejos de los recuerdos de su antiguo hogar. Alexander colgó, su mano temblando mientras dejaba el teléfono. Cerró los ojos, apoyándose contra la pared, el yeso frío dándole estabilidad mientras su mente daba vueltas. 2 días, 48 horas que se extendían como un abismo. El tiempo se arrastraba. No podía comer, la idea de la comida le revolvía el estómago. El sueño lo eludía, yacía despierto en la oscuridad mirando al techo, las sombras moviéndose sobre él como fantasmas de su pasado. Su mente aceleraba, ensayando cada escenario posible. Practicó preguntas, disculpas, súplicas, ninguna de ellas se sentía bien. Catherine no le mentiría, lo sabía. Su honestidad siempre había sido una fuerza tranquila, un faro en sus tormentas, pero esa misma honestidad podría destrozarlo.
El día de la reunión, Alexander llegó al café 20 minutos antes, el peso de la anticipación presionándolo como una fuerza física. El lugar era un pequeño local modesto en el borde de la ciudad, sus contraventanas verdes descoloridas enmarcando ventanas manchadas de niebla matutina. Eligió una mesa junto al cristal, donde podía ver el mundo pasar, paseadores de perros, bicicletas de reparto, una madre empujando un cochecito, mientras su mente daba vueltas y sus dedos tamborileaban un ritmo inquieto sobre la mesa rayada. El sonido era tragado por el zumbido de la máquina de espresso y el murmullo de otros clientes. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella a sus preguntas, a su indagación en un pasado que ambos habían enterrado? Bebió su café, apenas saboreándolo, el calor amargo haciendo poco para calmar sus nervios. El reloj sobre el mostrador avanzaba implacablemente, cada segundo estirando su ansiedad. Luego, la campana sobre la puerta tintineó y ella estaba allí. Catherine entró, su abrigo rociado con una fina llovizna, su cabello recogido en una trenza suelta que brillaba con humedad. Casi no la reconoció al principio, el tiempo había grabado líneas tenues alrededor de sus ojos y había un cansancio en su postura que antes no estaba. Pero su mirada, cuando se encontró con la suya, ardía con un fuego decidido, una resistencia que le hizo doler el pecho. Cruzó la habitación con ese mismo paso elegante que siempre había conocido, deslizándose en el asiento frente a él sin una palabra, sus manos dobladas pulcramente en su regazo. Simplemente lo miró, firme e ilegible, esperando. Alexander se aclaró la garganta, el sonido áspero en el espacio silencioso entre ellos. Gracias por venir, comenzó, su voz ronca traicionando las noches de insomnio que habían llevado a este momento. Dejó su taza, la porcelana tintineando contra el platillo. Quería hablar sobre los niños. Los ojos de Catherine parpadearon, no con ira o resentimiento, sino con una profunda tristeza silenciosa que lo traspasó más de lo que cualquier mirada podría haberlo hecho. Lo sé, dijo suavemente, su voz llevando el peso de la inevitabilidad. Estaba esperando esta pregunta. Se quedó en silencio de nuevo, su mirada fija, invitándolo a seguir adelante. Tragó, su garganta tensa. Necesito saber, Katy, ¿cómo tuviste hijos? Las palabras salieron crudas y urgentes, y vio su rostro endurecerse, su mandíbula tensarse mientras se giraba para mirar por la ventana. La calle exterior se difuminó en una acuarela de grises y colores apagados, gente apresurándose, ajena a la tormenta que se avecinaba en esta mesa. No es asunto tuyo, Alex, dijo, su tono plano, final como una puerta cerrándose de golpe. ¿No es asunto mío? La moderación a la que se había aferrado se rompió, y su voz se elevó aguda e incrédula. Se inclinó hacia adelante, sus manos agarrando el borde de la mesa. Después de todo lo que pasamos, años de intentarlo, todas esas lágrimas, toda esa esperanza, tengo derecho a saber. Un derecho, ella se volvió hacia él, su bufanda cortando el aire como un látigo, la amargura bordeando sus palabras, una rara grieta en su fachada tranquila. Renunciaste a ese derecho cuando te fuiste, Alex, cuando decidiste que los niños eran más importantes que yo, que nosotros. No puedes volver ahora y exigir respuestas. Sus palabras cayeron como un golpe, dejándolo sin aliento. Se dejó caer en su asiento, aturdido en silencio. Ella tenía razón, no podía negarlo, había tomado esa decisión, impulsado por un anhelo que pensó que era noble, solo para encontrarlo hueco. Pero la verdad aún no arañaba, una necesidad que no podía enterrar. Por favor, Katy, susurró, su voz quebrándose, una súplica despojada de orgullo. Ella respiró hondo, sus hombros subiendo y bajando, como si se estuviera preparando para una batalla que esperaba evitar. Cuando volvió a mirarlo, había dolor allí, agotamiento grabado en las líneas de su rostro, pero también una firmeza, una fuerza que no había visto completamente en ella antes. Después del divorcio, comenzó, su voz baja pero firme, no podía simplemente rendirme, no podía renunciar a nuestro sueño, a mi sueño. Sabía que teníamos embriones congelados en la clínica. Alexander se congeló,
su respiración atrapada, los recuerdos inundándolo, las habitaciones estériles, los formularios interminables, los viales de esperanza en los que habían fijado su futuro. Recordó haber firmado el consentimiento para almacenar esos embriones, un por si acaso que habían acordado en un momento de frágil optimismo. Había asumido que todo terminó con su matrimonio, descartado como sus planes compartidos. «Continuaste intentándolo sin mí», su voz tembló, la incredulidad luchando con una realización naciente. «Sí, Alex, lo hice», ella se enderezó, sin disculparse, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sabía que podría parecer egoísta, incluso loco, pero no pude evitarlo. Tenía que intentarlo por mí misma, por la vida que aún quería. Volví a la clínica, usé lo que quedaba de nosotros. Y él contuvo la respiración, el mundo reduciéndose a sus siguientes palabras. «Los primeros intentos no funcionaron», dijo, y la tristeza en su voz era algo tangible, envolviéndolos a ambos. «Cada fracaso me rompía un poco más». Me sentaba en ese apartamento vacío mirando las paredes, pensando que lo había perdido todo, mi sueño, cualquier oportunidad de ser madre. Casi me había rendido, pero entonces ocurrió un milagro. Me quedé embarazada de gemelos. La habitación se inclinó debajo de él, su latido un rugido ensordecedor en sus oídos. Gemelos, sus hijos, los niños mayores del parque, su cabello oscuro, sus miradas fijas, destellaron en su mente. Eran suyos, nacidos de las brasas de una vida que había abandonado. «Gemelos», susurró, su voz ahogándose en la palabra. «Eso es increíble». «Fue increíblemente difícil», interrumpió ella, su voz aguda con el recuerdo, sola, Alex, sin pareja, sin apoyo, solo yo averiguándolo paso a paso. Las noches de insomnio, las facturas del hospital, el miedo de no ser suficiente, pero lo logré. «Son mi vida, Chris y Noah, lo son todo». Él asintió, aturdido, aún procesando la enormidad de ello. Entonces, otro pensamiento surgió, urgente e insistente. ¿Y el más joven? Tiene unos 5 años, ¿verdad? La mirada de Catherine se desvió, una sombra cruzando su rostro. Trazó el borde de su vaso de agua intacto con un dedo, su silencio extendiéndose pensativo. «Esa es otra historia», Alex, dijo finalmente, su voz más baja ahora, cautelosa. «¿Qué pasó?», se inclinó hacia adelante, la desesperación surgiendo. Necesitaba la imagen completa, cada pieza de este rompecabezas que ella había construido sin él. «Por favor, Katy, no me excluyas ahora». Ella exhaló un largo aliento tembloroso y lo miró de nuevo, su resolución vacilando, pero manteniéndose. «Estaba trabajando en el hospital de maternidad», comenzó, sus palabras medidas. «Una noche, un niño recién nacido fue abandonado allí, con solo unas horas de vida, envuelto en una manta, sin nota, sin nombre. Su madre se había ido, lo había abandonado. Yo estaba de turno cuando lo trajeron, esta cosa diminuta e indefensa llorando en la cuna». Alexander escuchó, su pecho tensándose, apenas atreviéndose a respirar mientras ella continuaba. «No podía dejarlo solo», dijo, su voz espesándose de emoción. Había visto demasiados niños arrastrados al sistema, perdidos en orfanatos, olvidados. Sabía que podía darle amor, un hogar, todo lo que había luchado tanto por construir para los gemelos. «Me convertí en su tutora al principio, luego lo adopté legalmente. Su nombre es Samuel». La miró, la sorpresa lo inundó como una marea. Catherine, esta mujer que una vez había conocido tan bien, pero no del todo, no solo había desafiado su maldición compartida de infertilidad, sino que había ido más allá. Había tomado a un niño que nadie más quería y lo había tejido en su familia, con el mismo amor feroz que les había dado a sus gemelos. «¿Lo sabe?», preguntó Alexander, su voz apagada, «¿que no eres su madre biológica?». «Sí», respondió ella, una leve sonrisa orgullosa suavizando sus rasgos. «Siempre hemos sido honestos con él, con los gemelos también. Saben la historia de Sammy. Él es parte de nosotros, Alex, tanto como ellos».
Lo amamos igual. Alexander se sentó inmóvil a la mesa del café, el eco de las palabras de Catherine reverberando en su cráneo. El ruido de los platos y el murmullo de las voces se desvanecieron en un zumbido sordo mientras procesaba las revelaciones, gemelos nacidos de sus embriones congelados, un tercer hijo adoptado del abandono, sus hijos, su sangre y otro al que podría haber amado si se hubiera quedado. El peso de ello lo aplastó, una luz de años perdidos y oportunidades perdidas, enterrando al hombre que había sido. Le dio la espalda a una familia que podría haber sido suya, y ahora estaba relegado a los márgenes, un espectador de una vida que había ayudado a crear, pero nunca reclamó. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró, el resentimiento filtrándose a través de la pregunta como tinta a través del papel. Se inclinó hacia adelante, buscando su rostro mientras ella permanecía junto a la mesa, el abrigo ya medio abotonado. ¿Por qué me ocultaste esto, Katy? Ella se encontró con su mirada, sus ojos color avelna fijos, pero teñidos de agotamiento. «Porque te fuiste, Alex», dijo simplemente, su tono desprovisto de malicia, pero pesado de verdad. «Tomaste tu decisión, te fuiste de mí, de nosotros. No quería arrastrarte de vuelta a mi vida, arriesgarme a que la destrozaras de nuevo. Tenía miedo de que intentaras quitarme a los niños, o peor, que me lastimaras de nuevo y te fueras por segunda vez». «Nunca lo haría», comenzó él, su voz elevándose en protesta, pero las palabras vacilaron, muriendo en su garganta. Se detuvo, sus manos apretadas en puño sobre la mesa. ¿Podía decir honestamente eso? Si hubiera sabido de los gemelos hace años, ¿qué habría hecho? ¿Habría luchado por la custodia, exigido un papel que no se había ganado? No lo sabía, y esa incertidumbre lo silenció. La expresión de Catherine se suavizó ligeramente. «No te culpo, Alex», dijo, su voz cansada, desgastada por años de llevar esto sola. «Dejé de culparte hace mucho tiempo, pero no puedo cambiar el pasado, ni por ti, ni por mí». Él la miró, la desesperación parpadeando en su pecho como una llama frágil. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó, su tono más suave ahora, mezclado con una leve esperanza temblorosa. «¿Qué puedo hacer para que creas que ya no soy ese hombre?». Ella lo estudió durante un largo momento, su mirada escrutadora perforando las capas que había construido a lo largo de los años. «El tiempo lo dirá, Alexander», dijo finalmente, su voz firme, pero no cruel. «El tiempo dirá si lo dices en serio». Se giró entonces, apretando su abrigo alrededor de ella, y salió sin otra palabra. La campana sobre la puerta tintineó débilmente mientras se cerraba detrás de ella. Alexander permaneció arraigado al asiento, mirando el espacio vacío donde ella había estado. El misterio se había desentrañado, el cómo, el por qué, pero en lugar de alivio, una pesadez se asentó en lo profundo de su pecho, una piedra de arrepentimiento y anhelo que no podía desalojar. Ella le había dado la verdad, cruda y sin adornos, y ahora era suya para cargar. Pagó la cuenta aturdido, dejando una propina arrugada sobre la mesa, y salió a la calle empapada de llovizna. El futuro se extendía ante él como un plano desconocido. Decidió empezar poco a poco, construir algo a partir de las cenizas de lo que había aprendido. Durante su conversación, Catherine había mencionado de pasada que uno de los gemelos, Chris, tenía un gran partido de fútbol al día siguiente, un partido de campeonato para el que había estado entrenando toda la temporada. Alexander se aferró a ello, un hilo frágil que seguir. Llegó al campo temprano, el césped aún húmedo con el rocío de la mañana, y subió a las gradas, entre un mar de padres que sostenían termos y pancartas de animación. Se sintió fuera de lugar, un extraño en este mundo de rituales suburbanos, su chaqueta oscura y su mandíbula sin afeitar atrayendo miradas curiosas de las madres y los padres a su alrededor. Los ignoró, concentrándose en el campo mientras los equipos calentaban. Chris era fácil de detectar, alto para tener 14 años, con los pómulos altos de Catherine y una mata de cabello oscuro rebotando mientras trotaba. El silbato sonó y el partido estalló en movimiento.
Alexander observó, absorto mientras Cress corría por el césped, rápido y ágil, sorteando a los oponentes con una gracia que le recordaba a la propia determinación tranquila de Catherine. Marcó 2 veces, una vez con una patada aguda que hizo rugir a la multitud, y otra con un cabezazo que dejó al portero tendido. El orgullo se hinchó en el pecho de Alexander, espontáneo y agridulce. No tenía derecho a ello, ningún reclamo sobre los triunfos de este chico, pero lo sintió de todos modos, un dolor fantasma por lo que podría haber sido. Después de que sonó el silbato final, con el equipo de Cress victorioso, Alexander permaneció junto a la línea de banda, viendo al chico chocar los 5 con sus compañeros de equipo, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la alegría. Armándose de valor, se acercó, sus botas hundiéndose en el césped fangoso. «Hola», dijo, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por controlarla. «Solo quería decir que jugaste muy bien ahí fuera». Cress se giró, limpiándose el sudor de la frente, y lo miró con el ceño fruncido y desconcertado. «Gracias», dijo, educado pero cauteloso, su tono llevando el cansancio de la juventud, enfrentado a un adulto desconocido. «Soy un amigo de tu madre», añadió Alexander, sintiéndose como un idiota en el momento en que las palabras salieron de su boca. Se metió las manos en los bolsillos, la torpeza irradiando de él. «Oh», dijo Cress, asintiendo lentamente, «está bien». Cambió su peso, mirando hacia sus compañeros de equipo, claramente sin saber qué más decir. El intercambio terminó ahí, un muro de silencio elevándose entre ellos. Alexander regresó a su coche, el desaliento royéndolo, pero no dejó que echara raíces. Esto era un comienzo, por torpe que fuera. No podía deshacer el pasado en una sola conversación, no podía esperar que Cress lo viera como algo más. Pero un extraño. «Tiempo», había dicho Catherine. Él le daría tiempo. Durante las siguientes semanas, se acercó poco a poco a sus vidas, paso a paso cauteloso. Comenzó a visitar a Catherine y a los chicos regularmente, siempre con su permiso, nunca presionando demasiado. Se presentaba en su modesta casa en las afueras de la ciudad, una casa de 2 pisos con pintura descascarada y un patio lleno de bicicletas y balones de fútbol, armado con pequeñas ofrendas, una pizza para la cena, un nuevo paquete de lápices de colores para la tarea. Ayudaba a los gemelos con los problemas de matemáticas en la mesa de la cocina, maravillándose de sus mentes rápidas a pesar de sus torpes explicaciones. Jugaba con Sammy en la alfombra de la sala, haciendo carreras de coches de juguete a través de pistas imaginarias, mientras las risas de los niños llenaban el aire. Una vez, los llevó a todos a una función de cine en el teatro local, una película de superhéroes de la que charlaron durante días, viendo sus rostros iluminarse en la oscuridad parpadeante. Mantuvo su papel simple, un amigo, un ayudante, nada más. No se atrevió a llamarse padre, no pretendió ocupar zapatos que no se había ganado. Los gemelos se acercaron a él lentamente, sus sospechas iniciales suavizándose en una aceptación cautelosa. Chris comenzó a preguntarle sobre edificios, cómo se mantenían en pie, por qué no se caían, y no a una vez le mostró una sonrisa tímida por un chiste compartido. Sammy, brillante y valiente a los 5 años, se encariñó con el más rápido, gritando a Alex con su voz aguda y metiendo libros de imágenes en sus manos para cuentos antes de dormir. Catherine observaba todo desde la distancia, su presencia silenciosa pero vigilante. Se quedaba en la puerta, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de optimismo cauteloso y duda persistente. Veía su esfuerzo, el cuidado genuino en sus acciones, pero las cicatrices de su pasado eran profundas. Una noche, mientras se ponía la chaqueta para irse, ella lo detuvo en el umbral. La casa estaba en silencio detrás de ella, las voces de los niños apagadas arriba, el aire denso con el olor de los espaguetis que habían cocinado juntos. «Gracias», dijo ella, su voz baja pero clara, «gracias por lo que estás haciendo por ellos». Se acercó, dudando solo un momento antes de rozar sus labios contra su mejilla. Fue fugaz, un susurro de contacto, pero encendió una chispa en el pecho de Alexander, un destello de esperanza que no se había atrevido a alimentar.
Se quedó allí atónito mientras ella se alejaba, sus ojos buscando los suyos por un instante antes de que se girara. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, y él salió a la noche fresca, el recuerdo de su toque persistiendo como una promesa o una pregunta. A pesar de sus persistentes esfuerzos, Alexander sentía un abismo inflexible que se extendía entre él y los gemelos, un abismo de años y elecciones que no podía cruzar. Lo recibieron en sus vidas como tío Alex, una figura amigable que traía pizza y contaba chistes, pero la palabra padre permanecía sin pronunciar, un límite que no podía cruzar. Los veía reír y discutir, sus voces llenando la casa de Catherine con una calidez que una vez había soñado, pero él permanecía afuera, un invitado en su mundo en lugar de una piedra angular. El dolor de ello lo carcomía, una desesperación silenciosa debajo de cada sonrisa. Una tarde fresca, mientras hojas doradas caían en el patio trasero, Alexander se sentó con Chris en los escalones del porche, lanzando un balón de fútbol entre sus manos. El chico había estado más callado últimamente, más pensativo, y Alexander se preguntaba si sentía el peso de lo no dicho. Entonces, de repente, Chris lo miró fijamente y preguntó, «Tío Alex, ¿alguna vez quisiste tener hijos?» La pregunta golpeó como un trueno, tomando a Alexander desprevenido. Su respiración se detuvo, el balón de fútbol se le escapó de las manos y rodó hacia el césped. Miró a Chris, su hijo, su espejo en muchos sentidos, buscando palabras que no lo desentrañaran todo demasiado pronto. Sí, dijo finalmente, su voz áspera por la emoción. Siempre soñé con tener hijos. Era uno de los mayores sueños que he tenido. Chris inclinó la cabeza, sus ojos oscuros entrecerrándose con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Entonces, ¿por qué no tienes ninguno? El aire se espesó, el tiempo ralentizándose mientras la mente de Alexander corría. ¿Cómo podía explicarlo? El amor que había compartido con Catherine, la desesperación que lo destrozó, los años que había pasado huyendo de su propio anhelo, solo para encontrarlo mirándolo desde el rostro de este chico. ¿Cómo podía decirle a Chris que era su hijo, que lo había abandonado antes de que supiera que existía? Es una larga historia, logró decir, su voz apenas un susurro. Tal vez algún día te la cuente. Chris lo estudió por un momento, el escepticismo persistiendo en su mandíbula, pero no insistió, simplemente asintió, pateando una piedrecita con su zapatilla, y dejó que el silencio se asentara. Esa noche, mientras Alexander conducía a casa bajo un cielo surcado por el crepúsculo, el peso de esa pregunta lo presionó. No podía seguir ocultando, ni de ellos, ni de sí mismo. Los gemelos merecían la verdad, su pasado, sus errores, su arrepentimiento. Merecían la oportunidad de decidir si le permitirían ser algo más que una figura periférica en sus vidas. Necesitaba revelarlo todo, consecuencias condenadas. Planteó la idea a Catherine esa noche, de pie en su cocina, mientras el olor a pollo asado persistía de la cena. Ella se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de aprensión y resolución. Ya son lo suficientemente mayores para oírlo, dijo, su voz baja pero firme. Necesito decirles quién soy, Katy, lo que hice. Deberían saber que soy su padre, aunque no tenga derecho a reclamarlo. Ella suspiró, frotándose la sien como si intentara evitar un dolor de cabeza. Es un riesgo, Alex. Apenas están empezando a confiar en ti. Esto podría alejarlos o acercarlos. ¿Estás preparado para cualquiera de las dos cosas? Él asintió, encontrándose con su mirada. Tengo que estarlo. Es la única manera de avanzar. Después de una larga pausa, ella cedió. Está bien, mañana entonces. Estaré allí, pero esto depende de ti. Al día siguiente, Alexander reunió a los gemelos en la sala de estar. El espacio se sentía más pequeño de alguna manera, el sofá descolorido y la mesa de café desordenada acercándose mientras Chris y Noah se sentaban uno al lado del otro, sus cuerpos larguiruchos tensos de curiosidad.
Catherine permaneció en la puerta, una centinela silenciosa, mientras Amy jugaba arriba, ajeno a la gravedad de abajo. Alexander se paró frente a ellos, con las manos metidas en los bolsillos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. «Necesito decirles algo», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Se trata de mí, de su madre y de ustedes». Tomó aire, sumergiéndose en la historia como un hombre que se tira por un precipicio. Les habló de su amor por Catherine, de cómo se habían conocido en esa exposición, de cómo habían construido una vida basada en sueños de una familia. Habló de los años de intentarlo, de los veredictos de los médicos, de la desesperación que había abierto una brecha entre ellos. «Quería tanto tener hijos», dijo, con los ojos fijos en el suelo. «Cuando no pudimos tenerlos, pensé que nunca estaría completo. Así que me fui, me divorcié de su madre, pensando que era la única manera. Fue el mayor error de mi vida». Se obligó a mirarlos, sus ojos abiertos fijos en él, sin parpadear. «No sabía de ustedes entonces», continuó, «hasta que los vi en el parque ese día, jugando con su madre. Ella me dijo la verdad, cómo usó los embriones que habíamos congelado, cómo los llevó en su vientre, Chris y Noah. Son mis hijos, soy su padre, aunque no haya estado ahí». El silencio cubrió la habitación, denso y sofocante. Los gemelos se sentaron congelados, sus rostros una mezcla de sorpresa y confusión, procesando el peso de sus palabras. Chris lo rompió primero, su voz cortando la quietud. «¿Entonces eres nuestro padre?», preguntó, la palabra padre colgando en el aire como un desafío. «Sí», dijo Alexander, encontrándose con su mirada, «soy su padre». Chris y Noah intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos, de la manera en que solo los gemelos podían hacerlo. Alexander no podía leerla. ¿Estaban enojados, heridos, aliviados? «No sé qué decir», admitió Chris, con el ceño fruncido. «Yo tampoco», añadió Noah, más callado, sus dedos retorciendo el dobladillo de su camisa. Alexander asintió, su garganta tensa. «No tienen que decir nada ahora. Solo piénsenlo, decidan lo que quieren, si estoy en sus vidas o no. Depende de ustedes». Asintieron al unísono, levantándose del sofá y saliendo de la habitación, sus pasos resonando en las escaleras. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiéndose aplastado por la incertidumbre. Había revelado su alma, dándoles todo lo que tenía. Ahora les tocaba juzgar. Los días siguientes fueron un torbellino de espera inquieta. No vio a los gemelos, no llamó, dándoles el espacio que necesitaban. Vagó por su apartamento, dibujando diseños sin sentido, el lápiz temblando en su mano, cada hora estirando sus nervios. Entonces, una noche, Catherine apareció en su puerta, su abrigo cubierto de escarcha crepuscular. «Quieren hablar contigo», dijo, su voz tranquila, pero con un borde que no podía identificar. Su corazón se detuvo, una mezcla de temor y esperanza surgiendo mientras la seguía de vuelta a la casa. Los gemelos esperaban en la sala de estar, sentados en el sofá como el día en que él había confesado, pero sus expresiones eran diferentes ahora, menos cautelosas, más seguras. Noah habló primero, su voz firme. «Lo hablamos mucho, y decidimos que queremos conocerte mejor». «Sí», añadió Chris, cruzando los brazos, pero suavizando el gesto con un pequeño asentimiento. «No sabemos qué saldrá de esto, cómo funcionará, pero estamos dispuestos a intentarlo». La visión de Alexander se nubló, las lágrimas derramándose calientes por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. El alivio y la gratitud lo invadieron, una ola que no había previsto. «Gracias», dijo con voz entrecortada, su voz quebrándose, «gracias por esta oportunidad. Prometo, juro que no los defraudaré». Dio un paso adelante, vacilante, y abrió los brazos. Los gemelos se levantaron, intercambiando otra mirada antes de moverse hacia el abrazo. Los abrazó con fuerza, el cuerpo delgado de Chris, los hombros ligeramente más anchos de Noah, sintiendo su calor, su realidad contra él.
Eran sus hijos, su familia, un regalo que nunca pensó que recuperaría. Catherine observó desde la puerta, una leve sonrisa tirando de sus labios, sus ojos brillando. Alexander se encontró con su mirada por encima de las cabezas de los chicos, una promesa silenciosa pasando entre ellos. Lucharía por esto, por ellos, hasta el final, construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado.